Buen día para todos, compañeros. El día de hoy nos encontramos en esta clase de ciencias sociales para estudiar la civilización antigua de la India. Entonces vamos a iniciar como es acostumbrado con nuestro recorrido por una línea del tiempo que nos permitirá ubicarnos espacio-temporalmente en la civilización antigua que vamos a estudiar. En este año grado sexto iniciamos con un estudio de lo que es el universo y de los distintos elementos constitutivos del mismo. Entonces en clase pudimos hablar de lo que son las estrellas, los asteroides, los meteoritos, de lo que es un agujero negro, de lo que es una galaxia y posteriormente abordamos también de manera muy rápida lo que fue la civilización o lo que es, digamos, el origen de la civilización desde el punto de vista religioso del Génesis, ¿cierto? Entonces, desde este punto de vista nosotros abordamos inicialmente el origen del universo. De allí pasamos a investigar y también aprender todo lo correspondiente al origen del ser humano, pero también desde el punto de vista evolutivo de la Tierra. Entonces nosotros abordamos lo que fueron las eras geológicas y junto con cada una de las eras geológicas caracterizamos algunas de las principales, digamos, situaciones que en cada una de ellas se presentaron, al punto de llegar también a hablar de la evolución del hombre y de los distintos homínidos que dieron origen, digamos, al ser humano. Desde este punto de vista nosotros pasamos ya más adelante a estudiar la cultura y civilización mesopotámica. De allí ya entonces entraríamos nosotros en el estudio de esta etapa histórica que estamos abordando, que es la Edad Antigua. Recuerden que toda esta etapa inicial nosotros la estudiamos bajo el nombre de la prehistoria y a partir de la invención de la escritura, pues empezamos a abordar lo que es ya la Edad Antigua, que se va a extender hasta que cae el Imperio Romano de Occidente por medio de las invasiones bárbaras. Entonces iniciamos con Mesopotamia, posteriormente seguimos a estudiar Egipto y en este momento nos encontramos estudiando lo que vamos a ver el día de hoy, que es en este caso la civilización india. Posteriormente estudiaremos en la guía número 7 y número 8 la civilización china y posteriormente ya Grecia y Roma como parte de las civilizaciones europeas. Entonces, estas dos civilizaciones que tenemos acá, que son las que estudiamos inicialmente, Oriente Medio, tenemos una civilización del África, en este paso estamos ya entrando a estudiar las civilizaciones asiáticas y posteriormente en la guía número 7 y 8 que estaremos trabajando también las civilizaciones europeas. Entonces, como les vengo diciendo, la Edad Antigua, compuesta por civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, India, China, Grecia y Roma, entre las más importantes, ya que como ustedes sabrán, también hubo otras civilizaciones como los persas, los mongoles, también, por ejemplo, existieron la civilización hebrea, también existió, pues, digamos, distintos tipos de pueblos, pero pues como civilización ya más grande y organizada, vamos a mencionar las cinco que les estoy mencionando acá, las seis civilizaciones que les estoy acá mencionando. Ya esta parte a que hace alusión, esta parte en esta línea del tiempo que yo les armé para que ustedes se ubiquen, tiene que ver con la caída del Imperio Romano, que es con lo que se inicia la Edad Media, que como ustedes sabrán, un periodo de guerras, un periodo también, digámoslo, de un sistema de producción denominado feudal, mientras que acá en toda la Edad Antigua vamos a hablar del sistema de producción esclavista y acá en la prehistoria estamos hablando del sistema de producción denominado comunismo primitivo. Y acá vemos que la Edad Media va a terminar con el descubrimiento de América, pues ya al final de la Edad Media se van a conformar las naciones modernas de Europa que conocemos como Portugal, España, Francia, Inglaterra, Alemania, y esto va a dar, digamos, ya origen y entrada a una época, digamos, de modernidad, por así decirlo, aunque sabemos que en la Edad Moderna va a renacer la esclavitud que hubo en la Edad Antigua, cosa que no fue, digamos, una constante porque en el periodo medieval se dio fue el sistema feudal en el que había cierta servidumbre, había ciertos pactos de vasallaje, pero no era un esclavismo. Acá en la modernidad ya, digamos lo que en cierta medida vuelve la esclavitud con el descubrimiento de América, ¿cierto? Y con, digamos, la repartición de África por parte de las potencias imperialistas. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, acá en la Edad Moderna, pues precisamente por todo ese tipo de situaciones de esclavitud, de guerras y demás, se van a presentar tres de las grandes revoluciones de la modernidad, como lo es, por ejemplo, la Revolución Francesa, con la que se da el nacimiento de los derechos del hombre y el ciudadano, en este caso la Revolución Industrial, con la que se da la evolución de los medios de transporte, los medios de comunicación y los mismos medios de producción, mientras en este
digamos, mundo antiguo y mundo medieval, vamos a hablar de una producción de tipo artesanal. Acá ya vamos a empezar a hablar de una producción de tipo industrial que va a traer también grandes cambios climáticos y de esta manera pues también unas luchas obreras por las cuales digamos gracias a las mismas tenemos el día de hoy lo que es digamos en cierta medida la jornada laboral de 8 horas o lo que es el derecho a un sistema de salud o por ejemplo lo que es correspondiente a un sistema de seguridad laboral o también a unas vacaciones remuneradas. En este caso cerramos ya esta etapa, digamos, de modernidad con algo que se llama la Revolución de 1917, que hace alusión a la Revolución Rusa, con la cual, digamos, Rusia va a pasar de ser esa Rusia semifeudal a convertirse en una potencia mundial conocida como la Unión Soviética y en la cual se va a empezar, digamos, a gestar un nuevo movimiento social, político, que va a ser la alternativa al sistema capitalista en el cual vivimos y que se denomina, pues como ustedes ya saben, el sistema socialista. Bien, compañeritos. Posteriormente a esta época moderna va a venir la época contemporánea, que es en la que estamos viviendo en este momento, y ya en ella hablaríamos pues también de las guerras mundiales que se gestaron, obviamente, y también estaríamos abordando toda la situación de la Guerra Fría y demás. Vamos a proseguir. Entonces, compañeros, como yo les venía comunicando, tenemos acá, pues, obviamente las civilizaciones del mundo antiguo. Ya es, en esta época histórica, ustedes saben que la edad antigua se va a extender más o menos hasta el año 476. Yo le digo que tenga más o menos como de referente como el año 500, que la edad media va a durar del año 500 al año 1500, va a ser un periodo histórico de 1000 años de duración. Entonces, estamos antes del año 500, ¿verdad? Entonces, en este momento hemos hablado ya de Mesopotamia, de Egipto. En esta parte vamos a pasar a abordar ya la India, que se ubica en este territorio, digámoslo en cierta medida geográfico. Entonces, si usted se da cuenta, ya estamos hablando de las civilizaciones orientales del mundo. Sabemos que toda esta parte es Oriente y esta parte en la que está el continente americano se conoce como el hemisferio occidental. Entonces, posterior a que abordemos India y abordemos China, pasaremos a abordar ya lo que fue Grecia y Roma, ¿cierto? Como las civilizaciones europeas. Perfecto. Entonces, muchachos, este mapa lo que me permite es que ustedes se ubiquen un poco. Si nos da el tiempo, pues también estaremos abordando este mismo año las civilizaciones antiguas, pues de los continentes americanos, ¿cierto? Que van a ser descubiertas, pues al final de la Edad Media, alrededor del año 1492, con la llegada, digamos, de los españoles a los territorios americanos. Y pues ahí ya hablaríamos de unos incas, de unos mayas y de unos aztecas que se ubican en estos territorios. Perfecto. Pues sin abordar, obviamente, en este caso las civilizaciones indígenas de Norteamérica, como los apaches, los cherokees, los indios sioux, los piel roja, los, digámoslo en cierta medida también, todas las civilizaciones indígenas que fueron, digámoslo, pues exterminadas por los ingleses. Ya como usted sabe, Inglaterra fue quien dominó estos territorios y en el caso pues de España dominó todos los territorios de habla hispana y en el caso pues de Portugal que dominó el territorio que hoy en día conocemos como Brasil. Entonces, vamos a continuar. Bien, acá ya entraríamos nosotros entonces en nuestra parte de la guía. La guía inicialmente me plantea a mí una pregunta exploratoria acerca del Taj Mahal, entonces me pregunta qué es lo que yo sé sobre este monumento, cuál será su origen, que si yo tengo algún referente del mismo. Entonces para aquel que de pronto no conozca mucho la historia del Taj Mahal, pues acá nos cuentan que se trata de un inmenso mausoleo construido por Shah Mahal, el quinto emperador mongol musulmán, en memoria de su esposa, la princesa Mumtaz Mahal, muerta en el parto de su 14º hijo. Entonces iba a tener a su hijo número 14, este caballero que era, como usted lo escucha, de origen mongol, ya que en la India hubo muchos pueblos que la invadieron y por eso tiene tanto componente cultural de distintos lugares del mundo. Y al ver el que murió, digamos, una de sus esposas, porque no era ella su única esposa, sino una de las tantas esposas que él tenía, pero que era la esposa que él más amaba, pues él le construyó este museo en su memoria. Pues este museo, entonces, como usted se da cuenta, más que ser un templo, lo que es en realidad es un mausoleo, que digámoslo como en cierta medida una tumba, ¿cierto? Entonces dice que fue erigido entre los años de 1631 y 1648 y en él trabajaron 20.000 personas que vivían en un complejo cercano llamado Mustabaha, conocido ahora como Taj Gang.
Entonces, si nos damos cuenta acá en este mapita que yo le puse también, usted se puede, digamos, georreferenciar y ahí ya puede saber dónde está ubicada la India. Normalmente, pues en clase yo hago el ejercicio de con los mapas que manejamos o con el globo terráqueo, ponerlos a ustedes a que ubiquen, digamos, las civilizaciones antiguas que ya hemos abordado. Entonces, como usted sabrá, el territorio donde está Mesopotamia, el territorio donde se ubicaba Egipto, en este caso la India, por acá tendremos China y ya más adelante pues estaremos hablando de Grecia, de Roma y pues de los territorios ubicados por los incas, mayas y aztecas. Perfecto. Prosiguiendo, muchachos. Acá hay unos mapas también, compañeros, como ustedes saben, el punto de la guía que me propone realizar un mapa. Entonces hay unos mapas sobre la India. Estos mapas me pareció pues muy entretenido ponerlos para que ustedes se hagan, digamos, en cierta medida un imaginario de lo que es la India. Entonces sabemos que en la India pues hay animales que por lo general tienen un carácter sagrado alrededor de su cultura y su cosmovisión. Hay un tipo de vestimenta, hay unos templos sagrados, ¿cierto? Y hay pues digamos una comida que es, digámoslo en cierta medida, una comida que está muy enfatizada al consumo de ciertas plantas, de ciertas hierbas, de ciertas hortalizas, verduras, pero pues en la gran medida de los casos ellos evitan consumir la carne de los animales por considerarlos pues sagrados, ¿verdad? Las mismas vacas, como usted sabe, pues tienen un carácter sagrado allí. Ese es puntualmente el mapa que yo le puse a usted sobre la India. ¿Por qué lo pongo acá también el que le incluí en la guía? Pues porque este mapita, como usted se da cuenta, me va a hablar de que hay un río que, digamos, atraviesa la India por su parte norte, que es el río Indo. Y acá tenemos en esta otra parte el río Ganges, que también atraviesa la India. En este caso, pues la reflexión que yo les quiero hacer acerca del río Ganges es que, pues, como usted se da cuenta en esta imagen que la junté acá, ellos por su cultura tienen la tradición de arrojar los muertos en una ceremonia al río Ganges. ¿Por qué? Porque ellos consideran que el río, digámoslo, tiene un ciclo de vida en el cual sus aguas se evaporan, llegan a las, digamos, cumbres de los montes y de allí bajan y de nuevo se transforman en agua que va a recorrer del río. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, muchachos, pues ellos ven la vida como un ciclo, ven la vida como una espiral. De esta medida, pues prácticamente ellos por eso entierran a los muertos, porque dicen que es parte, digamos, de la cultura sagrada que sigan ellos haciendo parte de la misma tierra y que continúen en ese ciclo y que se transformen en agua, posteriormente también se transformen en lluvia y demás. Entonces, si nos damos cuenta, esto ha traído a que los ríos, por ejemplo, el río Ganges sea uno de los ríos también más contaminados del planeta. Entonces creo que el río Ganges es el río número uno más contaminado del planeta Tierra, pero nosotros tenemos que hacer también nuestra propia reflexión como colombianos, ya que Colombia es el segundo río o tercer río más contaminado del planeta Tierra. Pues tenemos acá el río Bogotá, que es el que les digo que ocupa ese lugar, lamentablemente. Entonces, pues acá tenemos unas imágenes de la gente bañándose en el río Ganges, porque ellos también consideran, según su cultura, que es un río sagrado en el que usted se baña y obviamente lo cura de todas las enfermedades que posea. Este segundo mapa que vemos acá también nos da la idea de algunos de los principales templos de la India. Entonces nos damos cuenta que la India es un lugar en el cual, digamos, hay unos grandes monumentos, la estatua de Buda y demás, para que nosotros de pronto no quedemos con el imaginario de que únicamente es el Taj Mahal, el templo característico de la India, sino que hay muchos más, ¿vale? Y en este caso, pues también como usted verá, pues de pronto acá es lo adjunté porque acá se pueden ver los brahmanes, que es una de las castas o clases sociales más altas de la India, y otros personajes como lo son, por ejemplo, los campesinos, los comerciantes, que también hacen parte de las castas o clases sociales de la India, que ya más adelante les hablaré de ellos. Bien, compañeros, entonces entrando ya en materia, vamos a hablar un poco del panorama histórico de la India. Me dicen lo siguiente, pues esta civilización se inicia 3000 años antes de Cristo, ¿cierto? Entonces se inicia con ciudades como Mohenjo Daro y Harappa, y con la invasión de los arios y la expulsión de los drávivas, que eran los antiguos habitantes de este territorio. Se conoce como Védica o los Vedas o libros religiosos de los arios. Quiere decir que cuando se instaló allí, digamos, la población llamada la población indoeuropea, pues ellos se llegaron a cultivar una religión llamada el hinduismo.
y el hinduismo pues se basa en unos libros llamados los libros Vedas, que son unos libros en los que se agrupan los miles de cuentos que ellos tienen acerca de sus dioses, ¿verdad? Entonces ya sabemos que en el hinduismo hay 33.000 dioses, entonces de esa manera pues ellos reúnen en estos libros, digamos, toda su cosmovisión, todos los cuentos que hablan sobre su cultura. Introducen el hierro y el caballo, se componen textos Vedas, el Ramayana y el Bharata. Entonces, esos son los dos textos que les estoy mencionando en los que se reúnen los cuentos religiosos de estos personajes. Acá pasaremos ya a partir del año 900 a.C. a hablar de otro periodo histórico llamado el periodo brahmánico. Entonces, como ya sabe usted, los brahmanes, ¿quiénes son? Pues son una especie de sacerdotes de la cultura hindú. Acá nos dice que la capital era el Magadha, entonces la sociedad de castas de la que le estoy hablando, que es una división social, unas clases sociales, mediante el código de Manu, el brahmanismo, los reformadores religiosos como Buda, que es el que cuestiona el sistema de castas. Ya más adelante les hablaré de la vida del príncipe Siddhartha Gautama Buda y cómo él llegó a tratar de romper con este sistema de castas o de clases sociales del cual los hinduistas no podían escapar. Y se dio también la invasión griega de Alejandro Magno, que es algo que ya veremos más adelante cuando estemos abordando la civilización griega. Bien, pasamos al siguiente periodo llamado el periodo Maurya, a partir del año 500 a.C. Entonces se da la expulsión de los griegos a cargo de Chandragupta. Es este personaje que yo le pongo acá, uno de los principales reyes de la India, ¿cierto? Él fue el unificador de la India luego de las invasiones. Pero Chandragupta tenía también a su nieto que se llamaba Ashoka, que es este joven que usted ve acá. Entonces acá está el abuelo y el nieto, que fueron los encargados, digamos, de recuperar el esplendor de la India luego de haber sido invadida no solo por los griegos, sino también por los mongoles. ¿Listo? Se da la primera unificación de la India, la difusión del budismo a cargo de Ashoka y el desarrollo imperial de la misma. El budismo es la religión oficial en este periodo, entonces pasamos de una religión hinduista a una religión budista. ¿Por qué? Porque Ashoka, este personaje, se convierte al budismo, ya les estaré contando la historia del mismo. Pasamos de ese punto ya al periodo Sunga. ¿Qué pasa en el periodo Sunga? Pues se derroca al último rey y se funda la dinastía Sunga. Una dinastía es, digamos, una familia que toma el poder de las civilizaciones, como por ejemplo en China, la primera dinastía que es la dinastía Qing, ¿cierto? Que es la que le da el nombre a China. Se establece el sistema de castas de nuevo, o sea, otra vez vuelven a ellos a unificar, digamos, sus castas y vuelven otra vez de nuevo al hinduismo, dejan un poco el budismo de lado y de esta manera pues de nuevo vuelve la desigualdad social en la India y se representa la reacción socio-religiosa de los brahmanes. ¿Listo? Entonces quiere decir que de nuevo los brahmanes, estos sacerdotes de la India van a retomar como el poder que tenían anteriormente. Por último, hablaremos del periodo Gupta, que es en el año 232 a.C., que es lo que va a pasar allí. Va a haber una nueva unificación, se pone otra vez la capital como Magadha, el desarrollo cultural y la nueva expansión del budismo, y se intensifica el comercio con Europa y las regiones de Asia. Se da la invasión de los hunos, que es, digamos, va a ser la invasión de uno de los grupos bárbaros, que posteriormente va a ser quien va a terminar con la edad antigua, ya que ellos van a ayudar en la invasión a Roma y en la destrucción del Imperio Romano de Occidente. En este caso, este personaje que usted ve acá se llama Atila el Huno, más conocido como el azote de Dios, porque decían que donde el caballo de él ponía la pata ya no volvía a salir ninguna hierba, y esto era pues por el mismo miedo que se le tenía a los hunos, que era uno de los principales grupos invasores o de los grupos bárbaros, pero provenientes de Asia, ya que la mayoría de los grupos bárbaros provenían del norte de Europa,